estamos aquí en General Rodríguez, en el barrio Yolí, que ocurrió realmente algo que es dramático y terrible, porque estamos hablando de un crimen, pero que incluye un relato de una relación intrafamiliar muy violenta que termina de la peor manera. En este caso, mira, el día viernes, aquí nosotros nos tuvimos que retirar algunas cuadras porque nos pidieron conservar la privacidad. A ver, vamos a poner en contexto. Es un barrio, el barrio Yolí, donde son viviendas que están, digamos, precarias, donde se va de a poco armando el barrio. Allí hay un terreno donde hace algunos días quemaron una casa que pertenecía a la víctima, ¿sí? Que se trata de Matías da Silva, de 37 años. Bueno, cuando quemaron la casa quedaron tensas las relaciones porque ya había un problema con su cuñado. El día viernes se encuentran en la casa de Maximiliano Ibaldi, de 45 años. Sí. Se encuentran los dos. A ver, se encuentra Matías da Silva, va hasta la casa, allí está este hombre Maximiliano Ibaldi, y en un momento se produce una discusión. Esa discusión termina a las piñas, que no cuerpo está a claro, cuerpo. Leo, no está claro el ¿Sí? móvil, la motivación. ¿Podría tener que ver con los terrenos, con las casas? ¿Por dónde va la investigación? Aparentemente, y por lo que entendemos hasta acá, había una deuda de por medio. Había una deuda, pero también una acusación. ¿Te acordás que te contaba recién que había una casa quemada? ¿Sí? A dos casas, que era el lugar donde vivía la víctima. ¿Qué decía la víctima en este caso? Es que el cuñado y el sobrino le habían quemado la casa. Por eso la reacción. Claro. ¿Sí? Va allí y se arma esta discusión, que no habían podido arreglarlo a través del diálogo. Bueno, allí se produce esta discusión donde en primera instancia, ustedes van a ver en las imágenes, para que lo puedan entender, Matías da Silva increpa y empuja a Maximiliano Ibaldi. Allí Ibaldi lo toma del cuerpo, empiezan a pelear y toma un palo, le pega con un palo en la cabeza, cae y en un momento ustedes van a ver que interviene otra persona que viene con buzo amarillo. Se trata del sobrino, ¿sí? de la víctima, que en este caso que se llama Ezequiel Suárez, de 27 años, que también empieza a golpear a Matías, que estaba en el piso. Cuando lo empiezan a golpear, en un momento extrae un arma, un calibre 32, y le dispara a Matías da Silva. Bueno, finalmente todo termina peor todavía aún, porque la escena es dramática y el video también lo es. Termina esta persona, la víctima, atándola a un palo con 10 metros de una correa, Leo, de cortina. Qué locura, o sea, lo dejan allí atado. El padre y el hijo lo asesinan al cuñado. Al cuñado. Pareciera que la motivación podría llegar a ser económica. Económica parece. Y después lo atan en un poste y lo dejan asesinado ahí a la luz del barrio. Además lo ataron con la soga de la cortina de enrollar. Tremendo. 10 metros encontraron. Exactamente. Un revólver calibre 32 corto, con una vaina servida dentro del mismo tambor, más 4 municiones intactas y obviamente el disparo, como contaba Leo, en la pierna de este hombre, pero ya le habían pegado tanto en la cabeza con una madera de 60 centímetros, un tablón, que le terminaron rompiendo la cabeza y obviamente matándolo. Ahora, ¿cuánta violencia para pensar en una deuda de dinero, Leo? Exactamente, esto es lo que la familia obviamente también está totalmente conmocionada, porque nunca creyeron que esto podía terminar de esta manera. Imagínense que es, nosotros les contaba, estamos alejados del lugar, pero vivían casa de por medio. Y enfrente vivían otros familiares. Era una cuadra donde todos se conocen y donde todos son familiares. Por eso toda la familia está realmente muy conmocionada, también muy nerviosas ante esta situación. Y aparte que todo quedó registrado, porque después, cuando quisieron contar otra situación, ¿no? Que, bueno, que los habían increpado, que ellos trataron de defenderse y que, nada, que se había producido unos golpes, pero bueno, obviamente que después cuando encontraron las maderas con las que lo habían golpeado, con el cráneo totalmente roto, ¿sí? Y con un disparo de arma en la pierna, bueno, obviamente la policía directamente en ese preciso instante los terminó deteniendo y acusándolos de homicidio.
obviamente, por esta situación, No. que estará seguramente agravado también por el vínculo. Pero allí llegamos nosotros, tratamos de hablar con las familias, se hizo muy difícil porque obviamente, nada, tanto víctima como victimarios pertenecen a la misma familia y bueno, el estado obviamente es de mucha conmoción, de mucha tristeza y de mucho nervio. No, pero aparte, ¿sabes qué? A ver, lo ataron y terminó de morir ahí. Eso es lo que creen, porque llegó lo ataron y agonizó atado. Claro, llegó la ambulancia y constató la muerte ahí en el lugar atado como estaba. Lo tenían atado hacia atrás y encintado, en realidad con la soga de la cortina. Eso es lo tremendo. Lo mataron y lo hicieron sufrir, No básicamente. Claro, pero además lo mataron a golpes. Sí, no llamaron. Además de dispararle. No llamaron a nadie para que venga a auxiliarlo, es decir, no se recibió ningún llamado al SAME ni a ninguna emergencia para que venga a auxiliarlo. Obviamente que lo dejaron ahí y tomar la decisión aparte una vez que ya estaba golpeado, con una herida de arma de fuego, terminan atándolo, digamos. Todo fue bastante siniestro en este sentido. Es como muy cruel, muy cruel, me imagino, lo partida que debe quedar una familia después de todo esto, porque estamos hablando de un asesinato familiar. Y por lo que vos decís, Leo, hasta ahora lo que se conoce es simplemente deudas, un motivo económico. Y aparte padre e hijo detenidos. Además, también. Exactamente. Al cuñado y al tío. Nosotros sí pudimos constatar cuando llegamos, ¿sí? y pudimos caminar alguna de esas cuadras, efectivamente una de las casas estaba quemada, que era el lugar donde vivía la víctima. Esa casa estaba totalmente quemada y casa de por medio era la casa donde ustedes ven ese techo, ese garage, también donde se ven esas lonas verdes y donde se produce este suceso, allí detrás del auto, pero se ve claramente cómo también este joven que interviene después, cuando ya se da esta pelea cuerpo a cuerpo, extrae el arma y le dispara a la persona que está tendida allí en el piso. Y se ve en algún momento también un palo que va directamente a la cabeza de este hombre. Leo, hay otras personas. Vos contabas la conmoción de la familia. ¿Hay conmoción o hay un sector que hace una cobertura también? Mirá, en realidad, hasta aquí lo que nosotros nos decían, por lo menos es mucha conmoción porque, nada, convivían. Era una familia casi conviviente. Te vuelvo a repetir, Facu, era como si aquí estaba la casa quemada, casa de por medio estaba la casa de los victimarios, enfrente entendemos porque era el lugar donde estaban reunidos y con quienes nosotros pudimos intercambiar algunas palabras, estaban allí reunidos para ir hacia el velatorio. Pero había una parte que iba hacia el velatorio y otros que estaban atendiendo y viendo la situación de los dos detenidos por este crimen. Acá me dicen, era una Leo, situación bastante compleja. Ya, me están contando que a propósito de esto hay declaraciones de testigos de hechos que se han producido con anterioridad, violencia. En esa familia. Entre la víctima y también los victimarios. Ahora, repitamos ya viene de larga data, pero esto no justifica la muerte. Estoy explicando esto, ¿no? Claro. Digo por la violencia y la hazaña contra este hombre, digamos. Reitero. Primero le dan una patada de atrás. Ahí la ven, mirá. Una patada de atrás para tirarlo, para tumbarlo. Y después es cuando empiezan los golpes y va a aparecer el menor, en este caso es mayor de edad, pero digamos, el menor de los dos detenidos, con un tablón, y ahí está, ¿ven? Y le empiezan a dar, pero directamente en la cabeza, directamente en la cabeza. Y además del disparo. Para esto puede ser, como planteaba Cata, semejante violencia por una deuda. O hay algo, Había vos algo más, decís, claro. ya era una escalada de violencia que venía desde antes. Imagínate, Cata, Facu, imagínense que hay una casa quemada, y totalmente quemada, Por eso. Nosotros no pudimos registrar porque, bueno, el estado de nerviosismo de la familia no nos permitió bajar la cámara, pero la casa estaba totalmente quemada, a la casa de la víctima. Pero además, o sea que esto venía en una escalada de violencia que termina de la peor manera. Un detalle también importante, antes de que todo esto sucediera, estaba en ese patio una niña pequeña, ¿sí? Y también interviene una tercera persona, una cuarta persona, digamos. Está la víctima, los dos victimarios, interviene otra persona, una cuarta persona, que no logra detener la violencia. O sea, la niña ve todo esto. O sea que hay más testigos. Sí, porque pasa un minuto antes. El hombre es más,
El hombre, Leo, se desprende de la nena y ahí es cuando va hacia adelante y le pega la patada. Tremendo. Es lo que se ve. Tremendo para esa niña crecer después de esta situación, ¿no? No, tremendo. Tremendo por donde se lo mire y de la manera que se lo mire. Digo, a ver, los conflictos intrafamiliares hay un montón. Los vecinales también hay un montón. Y muchas veces terminan esto, en muerte. Sí, pero acá estamos hablando... Queriendo Javi, sin querer, ¿eh? Entiendo el punto al que va, pero estamos hablando de un extremo de violencia tremenda donde golpean, conflicto intrafamiliar, coincido, pero dejan atado a un poste agonizando a la víctima. Crueldad, necesidad de que el otro sufra. Leo. Javi y Cata, otro detalle. La persona que interviene, el más joven, ¿sí? Que está con el buzo amarillo, estaba haciendo alguna tarea, pero estaba haciendo la tarea armado. Claro. Porque aparece en escena y un segundo después saca de entre sus ropas el arma. Un calibre 32 corto, ¿sí? Que donde se encontró también en la escena una vaina servida y el arma tenía todavía 4 balas en el cargador. El tambor. ¿Sí? Y se ve esta situación donde estaba haciendo alguna actividad pero estaba armado. Claro. Rápidamente vino, pega con el palo, saca el arma y le dispara. ¿Vos dónde estás ahora, Leo? Que se ve un camino ahí. Nosotros estamos... de tierra, ¿no? Sí, porque la zona es más o menos parecida. El contexto es parecido, solo que hay más casas y más casas en construcción, pero nos pidieron a nosotros que nos retiremos para conservar la intimidad y además del estado de nerviosismo por el que estaban pasando todos, porque te cuento, una cuadra donde todos son familia. Y por eso esta situación obviamente los tenía un poco consternados por esto, porque estaban de un lado velando a la víctima que pertenece a la familia y por el otro lado también están los 2 detenidos que también pertenecen a la familia. Claro, claro. Bueno, Leo, quédate por allí, por supuesto, gran conmoción de lo que sucedió allí en General Rodríguez. Sí, vamos y venimos, ya volvemos, Leo, gracias.